Buen día, mi nombre es Mark Morgan y esta materia es el carácter de Dios. Tenemos hoy día un folleto, está circulando y lo vas a recibir en cualquier momento mientras continuamos hablando. Hoy día vamos a ver un par de nombres de Dios. Oremos primero. Padre, te agradecemos por esta oportunidad de venir a tu presencia, te agradecemos por tu unción que es aquí y está dentro de cada uno de nosotros, que tu Espíritu vive dentro de nosotros. Te pedimos mientras venimos a tu presencia y aprendemos más de ti, tú te vas a revelar y el carácter tuyo, vas a revelarnos tu naturaleza y nos vas a mostrar quién eres y qué quieres de nosotros y qué quieres que hagamos hoy. Te agradecemos, Señor, que tu unción fluya en este lugar, que nuestros oídos estén abiertos y nuestros corazones sean receptivos para recibir la semilla del buen terreno de nuestro espíritu y que se reproduce y produce fruto que va a ministrar tu amor al mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dilo hoy día, Dios es un buen Dios. Nuestro Dios es un Dios bueno. Vamos a empezar con Dios es un buen Dios. Y cuando hablamos acerca del carácter de Dios, y te he dicho desde el principio, siempre te vamos a decir que Dios es un Dios bueno y el diablo es un diablo malo. T.L. Osborne habló en la conferencia de liderazgo y dijo, pobre diablo, regularmente. Me gusta esa palabra, esa frase, pobre diablo. Es una buena manera de describirlo y es un buen lugar de mantenerlo en su lugar. Esta mañana vamos a empezar con la palabra El Shaddai, el nombre El Shaddai. Y lo hemos oído de distintos ministros. Estoy seguro, El Shaddai, aquel que es fuerte, quiere decir omnipotente, poderoso para intervenir o liberar. Alguien que es poderoso, fuerte, omnipotente para intervenir o liberar. Vamos a Nehemías, capítulo 9, verso 32. Nehemías está antes de Esther y antes de Job. Si estás ahí en medio, lo vas a encontrar. Nehemías 9, verso 32. Estoy leyendo verso 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes y nuestros profetas, a nuestros padres y a todo nuestro pueblo, desde los días del rey de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Mientras nosotros hablamos acerca de El Shaddai, estamos hablando que Él es poderoso para intervenir o liberar en nuestro favor. Y hoy día, mientras vemos esto y vemos este nombre, sabemos que Él significa fuerte y poderoso. ¿Te acuerdas de otras lecciones? Él quiere decir fuerte y poderoso. Ahora, la palabra Shaddai, veamos qué quiere decir. Shaddai quiere decir solo todopoderoso, omnipotente. En tus notas, el número 2, cuando están combinados, cuando dice El Shaddai, dice Dios todopoderoso, porque entendemos que Él quiere decir el poderoso, el Dios fuerte. El origen es del hebreo Shaddai, que es poderoso, inconquistable. El Shaddai, vamos a ver distintas interpretaciones. Se puede interpretar de manera distinta y tratan de interpretar la palabra El Shaddai. A veces es difícil decir en hebreo de cuál palabra raíz está viniendo, y en este caso es uno de los casos que este significado es un poco distinto, porque lo vamos a ver de distintos ángulos, de 3 maneras lo vamos a ver. La palabra Shaddad es poderoso, inconquistable. Otros atribuyen de la palabra montaña que la fortaleza de Dios y naturaleza eterna. Y otros atribuyen al compuesto de Shei, que quiere decir cuál o quién, y Dei o Dai, suficiente. Dios es más que suficiente, eternamente capaz de ser lo que su pueblo necesita. Leí un libro no hace mucho tiempo que decía Dios es un Dios más que suficiente, y cuando habla acerca de El Shaddai, dice Dios es un Dios más que suficiente. Y vamos a ver cómo Dios es más que suficiente en muchas ocasiones. ¿Cuántos de ustedes aquí han tenido la ocasión de que Dios ha probado más que suficiente en su vida? Oh, es el 90%. ¿Qué acerca del 10%? Vas a tener esta revelación muy rápido. Estamos creyendo que Dios va a proveer eso antes que acabe este día. Entonces vemos que Dios es El Shaddai, es Dios el poderoso, Él, y en Shaddad
es el poderoso, todo suficiente. En otros la traen de la palabra Shad, que quiere decir el amamantador de muchos pechos. ¿Qué has escuchado? ¿Has escuchado? Tenemos en nuestras notas y quiere decir que es más que suficiente. Cuando mi perra tuvo varios cachorritos, cuando yo era niño, yo veía a todos los perritos mamándole y ella tenía campo para ocho perritos, pero si habían 9 ya no tenía campo porque eran más pequeñitos. Entonces, si mamá tenía 3 cachorros, tenía más que suficiente. No queremos dar esa analogía entre el perro y Dios, pero piensen en esto. Dios es más que suficiente, tiene más recursos para todas las personas. Él dice inicialmente que toda la humanidad sea salva y Él puede proveer para cada persona y a cada persona a través de los siglos. Él es más que suficiente para proveer para tu situación. Una de las cosas que tiene que ser revelada del carácter de Dios es que Él desea ser poderoso en tu favor. Él quiere mostrarse poderoso. Él está buscando a quién puede poner su favor y su unción, a quién puede poner su bendición, porque quiere bendecirte. Él quiere ser todopoderoso en tu vida. Algunas personas están mirándolo. Yo fui a casa y escuché, oh, Dios hizo esta cosa por esta razón. Y yo decía, oh, Señor, oh, les voy a mandar esta enseñanza, pero no todavía. Nosotros vemos, Dios quiere bendecirte. Dios quiere mostrarse poderoso en tu favor y en tu favor. Y cuando Michael estaba hablando hace unos minutos atrás acerca de la pensión, ¿cuántos necesitan dinero para la pensión? Yo levanto mi mano, yo veo, yo también necesito dinero para mi pensión, pero Dios quiere mostrarse poderoso en nuestra situación y hay historias de milagros. Yo tengo historias de milagros de los 2 primeros años y medio de mi universidad aquí y Él ha sido más que suficiente. Él me dijo, cuando Él me guía a donde me guía, Él va a proveer. Si tú estás viendo y tú estás entrando a una área donde no hay provisión, no hay unción, no hay paz en esa área, hay una o dos cosas. Uno, te has salido de la voluntad de Dios, o dos, estás bajo ataque severo del enemigo que está tratando de quitarte todo lo que Dios tiene para ti y tú tienes que agarrar y pararte firme. Él quiere pararte y frenarte. Mira lo que está pasando. Estoy haciendo lo que el Señor me ha dicho que haga para que Él me bendiga. Estoy poniéndome en la posición de recibir de Dios o simplemente voy a concentrarme solamente en las circunstancias, no en ti, y voy a quitar mi vista de Dios y me voy a centrar en las circunstancias. Ahí es cuando empezamos a perder lo que Dios tiene para nosotros. Ahí es cuando nosotros, como dice el pastor Billy Joe, hay una manguera del cielo que baja hasta aquí y a veces ponemos ese nudo en esa manguera. Y yo me acuerdo cuando era niño y mis hermanos me estaban mojando con la manguera. Yo corría a tratar de cerrar el grifo, pero si yo cerraba el grifo, ellos lo volvían a abrir. Pero cuando yo agarraba la manguera, ellos no me la podían quitar. Entonces tenemos que dejar el poder de Dios fluir. Él quiere mostrarse poderoso en tu favor. Amén. Muy bien. Están muy despiertos hoy día. Esta es una clase. Yo sé por qué estás sonriendo. Yo sé porque no quieres venir a clase mañana. Yo me he levantado temprano esta mañana porque predijeron una gran tormenta de nieve y yo quería quedarme en casa y decía no voy a ir a ningún lugar, pero cuando llegué aquí y cuando vi a mi patio, oh, hay nieve, puede haber nieve, pero cuando yo vi por la ventana principal y las calles estaban limpias. Y yo dije, voy a ir al instituto bíblico. Yo sé que ustedes están esperando que venga esa nieve. Algunas que usted está mirando en medio del verano y no te puedes relacionar con nosotros. Dios quiere mostrarse poderoso en tu favor. El Shaddai, el Todopoderoso, el todo suficiente, el de muchos pechos, el Dios que es más que suficiente. Número 3, el Shaddai es el Todopoderoso. Él puede cumplir su voluntad en victoria. Veamos en Números 24. Números 24.
versos 4 al 6. Quiero darte un poco de antecedentes de lo que está pasando aquí. Balaam era un profeta pagano, y Balac, el rey de Moab, vio a los hijos de Israel que estaban viniendo cerca, y lo que él quería que Balaam los maldiga a los hijos de Israel. Entonces Balaam, como profeta, a veces escuchaban a Dios. Eso es algo extraño para mí, es algo inusual. ¿Cómo este profeta pagano va a escuchar de Dios y va a bendecir a los hijos de Israel? En el verso 27 del capítulo 23 dice: dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me los maldigas. Y Balac no sabía con quién estaba tratando, no sabía que estos eran los ungidos, los llamados, los elegidos de Dios, no sabía él. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Ahora en el capítulo 24, verso 1 dice: y cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, y Balaam se convirtió en el portavoz de Dios. Y cuando vemos a El Shaddai, veamos lo que pasa. Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente de El Shaddai, caído pero abierto los ojos: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como aoles plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Y Dios los sacó de Egipto, tienen fuerzas como el búfalo. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y las trasladará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona quien lo despierta. Benditos los que bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Las palabras de El Shaddai a su pueblo, acerca de su pueblo, desde un profeta pagano. Esto es una cosa poderosa. Dios está mostrando en este caso que Él quiere intervenir y liberar. Y en esta situación, cuando es una nación pagana que trata de ir en contra de Israel, este rey no se ha dado cuenta todavía que Dios no quiere maldecir. Él quiere hacer paz con este pueblo. Y también no se da cuenta que está viviendo en su tierra y no tiene derecho en el lugar donde él está. Entonces quiere que este profeta que los maldiga. Y Balaam dice: yo he visto que Dios quería y agradaba a Dios bendecirlo. ¿Cómo supo? Dios le mostró al pecador. Él se mostró al pagano como el todopoderoso, el Shaddai, en esta ocasión y en esta instancia. Cuando él miró y Balaam vio, ¿qué vio? Él vio a los hijos de Israel. El Espíritu Santo vino sobre él y todo lo que podía decir era bendiciones y promesas. Y el poder de Dios iba a suceder en sus vidas, iba a obrar de una maravillosa manera. Dice que su reino iba a ser enaltecido más que Agag, y su reino iba a ser engrandecido. Nada iba a poder separar en medio. Entonces, si yo soy Balaam el profeta, estoy encima de este monte con el rey Balac, y él me dice: ven aquí para que podamos maldecirlo. Esto pasó 2 o 3 veces y lo llevó a 3 lugares. Veamos de este ángulo, o a ver, desde acá. No ha funcionado. Ahora, veamos si puede funcionar desde este ángulo. Entonces, vayamos de frente desde aquí. No funcionó ni una vez. Entonces, Balaam es bastante osando. En lo que está haciendo, está diciendo: Dios, yo reconozco que tú eres Dios en este lugar donde yo estoy aquí, y no importa lo que me pasa, porque Balac podía tener el derecho y quería matarlo en ese lugar mismo, porque estaba profetizando en contra de su propio país. Entonces Dios se revela en esta ocasión como el Dios todopoderoso. Él es capaz de cumplir su voluntad en victoria. Su voluntad va a ser cumplida en tu vida mientras te sometes y reconoces que Él es el Todopoderoso. Y si tú te pones en la posición de dejar que Dios obre en tu situación,
Ahora, yo sé, en mi propio caminar han habido ciertas situaciones donde dije, Señor, yo puedo arreglar esto. Este es fácil. ¿Cuántos de ustedes han dicho, Señor, no te preocupes, yo me voy a encargar de este asunto? No gastes tu poder espiritual en esto porque yo lo tengo bajo control. Entonces, cuando hacemos eso y cuando lo que estamos haciendo, estamos diciendo, lo vamos a hacer esto en la carne, en lo natural, y vamos a poner de lado las promesas que tú tienes y tu deseo de ayudarnos en cada situación, en cada cosa. Dios quiere ser tu proveedor. Él quiere ser, y vamos a ver el proveedor en unos minutos más, Él quiere ser el Shaddai, el Todopoderoso. Él trae a la vida situaciones muertas. Hemos escuchado esto y esto y esto en la comunidad carismática. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, ese es el poder creador de la palabra de Dios que nos ha dado a nosotros en nuestras vidas mientras nosotros hablamos. Ahora, una de las cosas que necesitamos estar conscientes como cristianos y como personas que estamos viniendo al Instituto Bíblico a someternos al proceso de aprendimiento, las palabras que salen de nuestra boca y activan al enemigo o activan la bendición, activan la unción o activan al enemigo. En nuestras vidas, cuando nosotros vemos esto, yo sé en mi propio caminar, cuando yo he activado la unción sobre la situación porque yo he hablado, he dejado que el Señor tenga control y he visto cosas milagrosas. Cuando he activado la duda y he hablado en contra de otros, he activado al enemigo y ahí he visto obstáculos que yo no podía pasarlos sin arrepentimiento y sin decir, Señor, he fallado aquí, necesito ayuda, yo quiero que me ayudes, ayúdame a pasar esta situación. Y mientras vemos esto, en Génesis capítulo 17, estudiamos cómo Dios trae vida a una situación muerta. Génesis 17. Mi abuelo cumplió 80 años el miércoles en el Día de Acción de Gracias y celebramos todos en la casa de mi madre en Tennessee. Y lo veo a mi abuelo y me pongo a pensar en Abraham y la promesa. Mi abuelo tiene 80 y no tengo duda en mi mente que él puede tener hijos en esta edad. Así es como lo siento. Él desarmó toda una casa y sacó toda la madera y ha construido otra. Tiene 80 años. No estoy hablando acerca de un viejito que está caminando así. No, ese es como Josué. Él va a tomar la tierra prometida y cuando llegue a los 85 como Caleb va a decir, mi fortaleza no ha disminuido. Entonces yo pienso a pensar de aquí a 19 años más, cuando ya tenga 99, yo no sé si mi abuelo pueda tener hijos entonces. Esa es la referencia que tenemos aquí de Abraham, aquí en el Antiguo Testamento. Era Abraham de 99 años, capítulo 17, verso 1, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ahora, ¿qué le dijo primero? Antes que le dijo que él iba a confirmar su pacto. Le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Nosotros cuando vemos las promesas de Dios, no es algo raro, algo que no tenemos que rendir cuentas a nadie. Y no es así. Tenemos que rendir cuentas y tenemos que entender como cristianos y ministros de Cristo, cada uno de nosotros tenemos que estar seguros que a las personas a las cuales estamos compartiendo la palabra, que hay un rendir de cuentas en la estructura de la palabra de Dios y nosotros tenemos que adherirnos a eso para ver los resultados de la palabra. Si hay áreas en tu vida que hay problemas y que tienes un nudo en la manguera, tú tienes que ver y decir a qué te ha llamado Dios. Las condiciones de la promesa. Y la condición de la promesa es que anda delante de mí, sé perfecto. Y luego dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Verso 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti,
y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, a tu descendencia, la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, no le hizo una promesa en cada caso donde dice a ti y le dice a tu descendencia después de ti. Y es ahí donde nosotros entramos. Nosotros tenemos el pacto con Dios Todopoderoso porque somos coherederos con Jesús. Somos hijos de las promesas porque le hemos dado nuestras vidas a Jesús. ¿Y cómo hemos venido? Hemos venido mediante la adopción. Hemos sido adoptados por la sangre de Jesucristo. Y todos los que invocaren el nombre de Jesús serán salvos. Y van a ser salvos en una relación de pacto. Y van a venir al mismo pacto que Abraham tenía. Y vamos a ver que en nuestras vidas estas cosas pueden ser cumplidas de la misma manera que fueron en Abraham. Entonces cuando nosotros vemos y decimos, ¿qué hizo desde ahí? Trajo vida a algo que estaba muerto. Y veamos en el capítulo 17, veamos qué pasa. En el libro de Lester Summerall, Los Nombres de Dios, dice que cuando Dios empezó a hablar, tenía 99 años. Y cuando terminó de conversar con él, tenía 100 años. Entonces dice, ha debido ser una larga conversación. Yo no sé si lo vamos a ver así, como una conversación por 8 meses Dios te está hablando. Ahora, continuemos viendo. Y Dios dijo a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, incluyendo los nacidos en casa y el comprado por dinero. Cualquier extranjero que no fuera de tu linaje debe de ser circuncidado, el que es comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, en aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Y dijo también Dios a Abraham, aquí hay algo que se llama lo muerto a la vida. A Sara tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y es más fácil de decir, mejor que le haya cambiado a Sara. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. ¿Qué edad tiene? 90 años. Mi abuela está con Jesús. Uno de los estudiantes aquí me dijo que su abuela cumplió 90 años y tiene memoria tremenda y se acuerda de todo. ¿Te acuerdas cuando tenías esta edad y te dice el mes, el año? A los 90 años, mi abuela no va a estar teniendo hijas. Yo tengo una bisabuela de 87. Ella no va a tener hijos. Ella va a los lugares de ancianos y ya no va a tener hijos. Y dice, yo la voy a bendecir y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, yo te voy a decir una cosa, no es buena idea reírse, ¿me escuchan? No es buena idea reírse. Yo no pienso que Dios aprecia que te ríes cuando Él te dice que va a ser algo imposible. Muchas veces cuando Dios quiere hacer algo imposible, yo empiezo a llorar porque quiero que me muestre ahora. Señor, no me hagas esperar, muéstrame, Señor. Entonces, no te rías a Dios porque es una señal de incredulidad. Y dice, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ahí va otra vez. Él tiene la lógica de un hombre. Aquí, así va a funcionar. Ismael va a vivir delante de ti. Y Dios no le dijo que Ismael iba a vivir debajo de la bendición. No es el hijo de Sara. Sí, Ismael nació de la sierva de Sara, en las rodillas de Sara, pero no era su hijo. De su propio vientre, de Sara vas a tener reyes y naciones. Y luego dijo, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí le bendeciré. Entonces, en el Medio Oriente, puede levantar sus manos y decir, gracias Abraham, por una
declaración que solo mi hijo esté debajo de tu bendición, eso trajo la bendición en las tierras del Medio Oriente. Una sola declaración. Y Dios está muy seriamente hablando aquí. Y porque Abraham dijo, entonces la bendición vino. Ahora ves a los hijos de Ismael y de Isaac que están peleando. Ambos están prosperando y son bendecidos en muchas, muchas maneras. Te he oído, he aquí que le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de los domésticos de la casa de Abraham, y los circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Abraham era de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Entonces Abraham está diciendo aquí, tú estás respondiendo las preguntas que te he hecho. Tú dices que vas a bendecir a Ismael. Es una cosa severa hacer a toda tu familia. La circuncisión no era una ciencia exacta como lo es ahora en los hospitales. Ahora era doloroso 2 o 3 días. ¿Estás seguro, padre, que tenemos que hacer esto? Aseguro. Y Abraham estaba seguro. Esto era un sacrificio. Y él estaba reconociendo a Dios como Dios el Todopoderoso en su familia, en su vida. Y estaba creyendo a Dios. Y después que él se fue, no dijo ninguna palabra. Entonces dijo, ¿qué vamos a hacer? Y ahora te voy a decir cuándo va a pasar esto. Y cuando Dios habla específicamente, es más fácil que tú creas, amén. Pero tú sabes cómo Abraham, si Abraham se hubiera ido y no hubiera terminado de conversar con Dios, él nunca hubiera escuchado el resto de la historia de lo que Dios tenía para él. Él nunca se había puesto en la posición para escuchar. Pero Dios dice, iba a establecer su pacto. Y cuando Dios fue específico, vas a tener un hijo, va a nacer de Sara y su nombre va a ser Isaac, y voy a establecer mi pacto con él y sus descendientes. ¿Y qué más va a pasar? Y cuando establezca mi pacto, va a pasar cuando este tiempo, el siguiente año. Y si el Señor me dijera, mi esposa y yo vamos a tener otro hijo al año que viene, yo hubiera sonreído y decir, sí, Señor, lo que tú quieras. Si esa es tu voluntad, eso va a pasar. Pero en la natural estoy pensando, eso no va a pasar porque ya no queremos tener más hijos. Ya tenemos 2 adolescentes y queremos continuar. Pero si el Señor me hubiera dicho, y yo le creo y confío en Él, vas a llamar a este hijo este nombre. Y yo le diría a mi esposa, vamos a tener un hijo al próximo año. Ella lloraría. Y, yo no creo. Mis hijos son 14 y 15. Ya son más grandecitos. Estamos listos para establecerlos y ayudarlos a establecerse como adultos. Entonces nosotros vamos a disfrutar la vida cuando los hijos ya se vayan. Entonces ella lloraría, yo también lloraría. Y diríamos, si esa es tu voluntad, Señor, lo vamos a hacer. Pero creeríamos, si el Señor nos hubiera dicho, lo creeríamos. Pero lo que hizo Abraham, cuando Dios fue específico, Abraham dijo, Señor, yo voy a reconocerte completamente como Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, el Todo Suficiente en mi vida. Ahora veamos en Romanos capítulo 4, versos 16 al 22. Vamos a ver cómo Abraham realmente obtuvo la promesa del pacto. Romanos 4, verso 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen.
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Mira, si Abraham no hubiera creído y si no hubiera tomado esta promesa, no hubiera sido acreditada como justicia. Mientras nosotros creemos y entendemos que es por fe, Abraham fue y hizo el pacto y obtuvo la promesa. Y no solo en nuestras vidas, nosotros tenemos fe en Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, en nuestras vidas, porque sabemos que Él es el todo suficiente, el Todopoderoso, y Él quiere intervenir y liberarnos en nuestras situaciones. No importa lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas veces viene el enemigo y Dios te ha dicho que si esto va a pasar, entonces tú te vas a parar en lo que Dios te ha dicho y vas a ver qué sucede. ¿Cuántos de ustedes aquí están en el instituto porque Dios los ha llamado acá? Y Dios ha provisto hasta aquí. Amén. Y Él continuará proveyendo mientras continúas y haciendo lo que Él te ha dicho. Abraham vino a esto por fe. Su primera respuesta era reírse. Y eso para mí no era una declaración de fe. Si alguien te dice que algo va a pasar y te ríes, no estaba riéndose porque era chistoso, sino se reía porque no había manera de que esto iba a pasar. Había una risa de duda y Dios empezó a hablar específicamente y Abraham se quedó ahí y dijo, sí, está bien, por fe. Y él vio a Sara embarazada cuando circuncidó a sus hijos, a sus criados. Él acabó de hablar con Dios y luego fue y se circuncidó y a los otros. ¿Y vio algún resultado del pacto? No, no vio nada. Todo era por fe. Y Dios adquirió lo que Dios le prometió y se puso en la posición de una relación de pacto con Dios. Entonces, mientras vemos a El Shaddai, y en esta situación, Él trae la vida a situaciones muertas y llama a las cosas que no son como si fueran. Dios llamó a Isaac desde Sara y Abraham, y no había ninguna manera que esto pase. Ahora veamos el número 4. El Shaddai es usado en Génesis en situaciones donde las personas están en grandes aprietos y necesitan seguridad. En Génesis 28, estas personas vivían vidas muy difíciles. Estaban ahí caminando. Yo no soy tan partícipe de estar yendo por los montes y acampando y viendo dónde voy a alimentar a los ganados y ver la siguiente montaña. Eso no me gusta eso. Pero a algunas personas les gusta. Tuvimos pioneros que vinieron a Oklahoma y hacían esas cosas. Y ellos querían construir su casa y establecerse. Y Abraham también quería hacerlo. En el Antiguo Testamento vemos que ellos viajaban hasta que llegaron a la tierra prometida y se establecieron ahí como el pacto de Dios. En Génesis 28, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ven a Pandaram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre. Y el Dios omnipotente te bendiga, el Shaddai, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Continuamos leyendo. Y te dé bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, en que Dios dijo a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Pandaram a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Una declaración poderosa que vemos aquí cuando Dios Todopoderoso entra en escena. El pacto va a la siguiente generación. Y estas personas hablaban la bendición sobre sus hijos cuando los enviaban con bendición. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en nuestras propias vidas y nosotros venimos de distintos trasfondos y ustedes, padres, no sabían cuál era la bendición y que las palabras que hablaron sobre ti iban a ser algo que iban a estar sobre ti mucho, mucho
pero hay otras palabras de las cuales necesitas recibir liberación. ¿Cuántas veces como cristianos, y yo quiero hablarte a ti desde la posición pastoral en tu iglesia y en tu ministerio, tú hablas sobre tu congregación bendición o hablas quejas, hablas los dolores, lo que está yendo mal, o hablas la bendición? Aún así como Jacob se le habló, nosotros tenemos que hablar sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Necesitamos hablar sobre el cuerpo de Cristo y especialmente en nuestras iglesias, de nuestros púlpitos. Tenemos que hablar a la gente la bendición de Abraham, que Dios prometió a Abraham y que venga sobre estas personas y a nuestras personas. Y mientras nosotros vemos cómo adquirió eso, se la hablaron. Y en esta situación, Jacob necesitaba tener seguridad. Él estaba en aprietos. Él tenía que irse porque Esaú iba a venir y quería vengarse. Entonces fue enviado con la bendición de su padre. Y él, aunque había hecho mal, y hay salvación, hay un mensaje de salvación. Aunque él mintió, él fue liberado del mal que hizo cuando su padre habló bendición. Ahora, no, la bendición se ha hablado sobre nosotros. Y cuando Dios envió a su Hijo, Él habló la bendición sobre nosotros. En nuestro propio caso, no importa dónde hemos estado y qué hemos hecho, Dios dijo, yo los voy a bendecir de cualquier manera, porque son mi pueblo de pacto, porque han reconocido a Jesucristo en sus vidas como el Dios poderoso. Ahora, veamos a la siguiente aquí. Jacob parece que estuvo más aprietos que cualquier otro. Vayamos al capítulo 35. Génesis 35, empezando el verso 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Pandaram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai, yo soy el todopoderoso, el todosuficiente, aquel que provee en cada situación, en cada área de tu vida. Crece y multiplícate. No le pidió ni le preguntó si quería crecer ni multiplicarse. Si tú quieres multiplicarte, bueno, sería una buena idea. Le dice, crece y multiplícate. Era un mandamiento. Camina en mi pacto. Camina en la bendición que yo he prometido a tu padre y a tu abuelo. Camina en esta bendición. Crece y multiplícate. Cuando vemos esto, y Jacob necesitaba ser reasegurado. Él no sabía qué iba a pasar en su vida. Él no tenía la seguridad de cuál era su lugar. Y Dios le dice, ya no te voy a llamar Jacob, sino Israel. Crece y multiplícate. Entonces camina en la bendición. Ese es el mandamiento que ha venido sobre nosotros. Vayamos al capítulo 49, verso 25. Jacob vio lo que pasó cuando su padre lo bendijo y cuando su padre habló la bendición. Él vio lo que pasó. Entonces al final de su vida, él viene y tiene a todos sus hijos reunidos y los va a bendecir. Algunos los bendice más que a otros. Entonces cuando vemos en la situación de José en el verso 25, vayamos hasta el verso 22, leeremos toda la bendición que está hablando aquí. José la pasó peor que los otros hermanos, no era aceptado por sus hermanos desde el principio. Él tuvo que pasarle cosas difíciles hasta recibir la bendición. Verso 22 dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, lo asaetaron sus hermanos, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel, por el Dios de su padre, el cual le ayudará, por el Shaddai, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Con las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Gloria. Poderosa, poderosa. No lo está bendiciendo solo del cielo, sino de las montañas, de los valles, del mar. Lo está bendiciendo con
cada hijo, cada mujer que se va a casar con la familia, lo está bendiciendo constantemente. Entonces vio lo que un poco de bendición hizo en su vida. Entonces dice, yo realmente lo voy a bendecir a José. Él lo merece. Este ha sido. Entonces, ¿cómo recibió José? Con la paciencia y en fe. Él pudo adquirir la promesa aunque estaba en una tierra pagana. Él con perseverancia buscó la promesa y vio si se paraba en fe, Dios lo iba a bendecir y las cosas iban a suceder. Entonces, en Génesis, las personas que necesitan seguridad, esta era una situación muy difícil. Entonces, ellos necesitaban seguridad y José tuvo tanta seguridad con esas bendiciones. En el número 5 dice, el Shaddai le dice a su pueblo que salgan de otras naciones y sean santos como Él es santo. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 17 y 18 dice esto. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Shaddai, el Señor Todopoderoso. La misma promesa, el mismo pacto que hizo con Abraham, las mismas condiciones que le dio Abraham. Camina delante de mí y sé perfecto. Salgan de ellos y sepárense, dice el Señor. En el libro de Lester Summerall que tenemos, vayamos a la página 64. Está hablando acerca de las promesas que estaban sucediendo y las condiciones que tenían que cumplirse. Y cuando Jacob tenía que creer, dice ahí en el medio del párrafo, dice, Jacob dijo, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, te dé misericordia delante de ese hombre y mande a tu otro hermano y a Benjamín. Y esto era cuando Jacob estaba enviando a sus hijos de regreso a Egipto, a José, y no sabía que él era José, para recibir más grano y traer a sus hermanos de regreso. Él está creyendo que si él es obediente y si hace lo que tenía que hacer, entonces él iba a tener favor, iba a ver que esas cosas se suceden. En la página 65, ahí dicen, noten que Dios primero dijo a Abraham que sea perfecto y luego iba a cortar el pacto con él. Si no, no nos ofrece nada. Eso es directo y claro. Cuando tú oyes del profeta de Dios, que si nosotros entendemos que cuando caminamos y nos ponemos en la posición de ser irreprensibles delante de Dios por la sangre de Cristo y caminamos en rectitud y sabiendo que podemos ser la justicia de Dios en Cristo y sabiendo que podemos y somos nuevas creaciones y que podemos vivir la vida santa que Dios nos llama a vivir, entonces sabemos que podemos caminar en ese pacto. Al siguiente párrafo dice, cuando Dios nos da una orden y nos promete bendecirnos y cumplimos esa orden, no deberíamos decir, un momento, ¿cómo lo vas a hacer? La persona de fe tiene que caminar en una confianza simple que el Señor hará lo que dijo que hará. Tenemos que entender que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Y en este caso, vamos a Génesis y vemos a Jacob. Y Jacob creyó que había un intercambio de favor. Él creía que mientras él daba, él va a traer más cosas a José. Entonces, y José iba a tener favor, iba a dejar a sus hermanos ir. Él creía que eso iba a pasar. Entonces, en la misma manera que él entendió que con Dios hay un intercambio, viviendo una vida santa y mirando a Dios como fuente y mirando solo a Dios y a quien yo adoro. Y él entendió eso. Y cuando hizo eso, entendió que podía caminar en esa promesa y que podía caminar en esa verdad. Hoy día, cuando nosotros decimos, vamos a apropiarnos las promesas de Dios en nuestras vidas, caminando por fe, una de las cosas de caminar por fe, tenemos que caminar en santidad y tenemos que caminar en rectitud. Y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y si nosotros sabemos esas cosas y no las hacemos, es pecado para nosotros. Y si cuando nosotros vemos eso, Dios nos ha pedido que salgamos y seamos santos para que podamos apropiarnos las promesas de Dios. Yo creo que
es una de las cosas más grandes que está reteniendo al cuerpo de Cristo de recibir y de caminar totalmente en el pacto de Dios. Ellos no entienden el tema de la santidad y el tema de la justicia. Y lo que hemos hecho como iglesia, nos hemos apartado del legalismo, del movimiento de santidad en el siglo XX. Y yo era parte de ese movimiento. Pero ¿qué pasó? Hubo tal rebelión en contra de ellos que nos hemos ido al otro extremo. Hay muchas cosas. Yo me acuerdo que escuchaba como niño y eran buena doctrina. Eran cosas muy buenas. Pero nosotros tenemos que mirar, porque ¿qué pasa? La bendición de Dios viene sobre ti. Yo nunca escuchaba que si yo caminaba y era obediente a Dios, Dios me iba a bendecir. Nunca había escuchado yo eso. Yo siempre escuchaba que si no era obediente a Dios, Él me iba a golpear. Siempre es lo que escuchaba. Él está a punto de agarrar el garrote y darme en la cabeza. ¡Pum! Me golpeaba. Ahí se iba mi vida por 6 meses, pero no es así. Entonces, yo creo que si nosotros regresamos al tema de la justicia, de lo que es nuestra herencia en la iglesia, y vamos a la parte de la justicia, entonces vamos a ver y vamos a entender. Y si enseñamos a las personas acerca de la bendición, para ellos va a ser más fácil creer. Yo creo que he dicho esto antes. Cuando yo predico a Jesús en las calles, la gente más difícil de alcanzar es las personas que vienen de un trasfondo legalista, estricto, de la iglesia pentecostal. Y yo crecí ahí. Yo sé, yo entiendo de dónde vienen. Es las personas más difíciles de alcanzar. Entonces, cuando nosotros vemos a la gente que no se congrega, vivimos en Tulsa, en una comunidad de 400,000, y tenemos iglesias grandes, muchas iglesias, y hay como un 50% de la ciudad que no se congrega todavía. Quizás alguna vez se congregaban, pero ya no lo hacen. Tenemos muchas personas que alcanzar. Tenemos que entender que el Shaddai puede obrar en nuestro favor. Como ministros, cuando vayamos allá afuera y cuando establezcamos lo que el Señor quiere que establezcamos, hay miles y miles de personas hambrientas que necesitan a Jesús. Veamos lo último aquí. Jesús es el Shaddai. Isaías 9:6 habla acerca de Jesús. Vayamos a Marcos 6, 41 al 44. Lo vemos como el Shaddai, lo vemos como el Dios que es más que suficiente. El más que suficiente viene y Jesús camina, y lo vamos a ver como proveedor en unos minutos cuando estudiamos la segunda mitad hoy día, como Jehová Jireh, y lo vamos a ver en otra luz, en provisión. Ahora veamos Marcos 6, versos 41 al 44. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. El Shaddai, el Dios que es más que suficiente, el Todopoderoso, el que es suficiente. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿No hubiera sido suficiente alimentar a los 5,000 y que no sobre nada? Estoy hablando, hubiera sido suficiente, ¿no es así? Cuando yo voy a un restaurante y como, casi no sobro mucho para llevar a mi perro. Estoy comiendo, pero en algunos restaurantes me traen tanta comida y ponen tanta comida y yo no sé por qué lo hacen. Seguro quieren que yo regrese y diga, vale la pena comer en este restaurante. Y llevo a mi perro y come por 3 días después de comer en ese restaurante. Vas al restaurante y tienes la comida tuya y la de tu perro. Ahora, cuando se trata de Dios, Él podía haber alimentado a esas personas y hubiera sido suficiente. Pero Él es el Dios que es más que suficiente. Aquel que nos lleva más allá de donde jamás pensábamos que íbamos a llegar. Y Él provee más que suficiente. Entonces, mientras nosotros estamos listos para entrar al descanso, que Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, yo voy a reconocerlo a Él en mi vida, en mi situación, y en cada circunstancia yo lo voy a ver a Él para que Él opere en mí, y lo voy a ver a Él operando en mi favor y el favor de Dios.